Bueno, buenas noches, hermanos, a todos. Vamos a ir a nuestras Biblias, entonces, al capítulo 12 de Apocalipsis, ¿sí? Creo que todos podríamos convenir en que no es un libro fácil de exponer en la palabra, pero quiero decirles que pude acompañarme con un comentario bíblico que fue ayudándome y acompañándome. Es el comentario, lo tengo aquí conmigo, el comentario temático de profecía de Vine, posiblemente lo conozcan. Y bueno, avanzamos con este capítulo, lo vamos a leer. Si lo leyéramos de corrido, literalmente, vamos a encontrarnos con algunas figuras, con algunas señales y muchas figuras, que es importante por ahí ir desmenuzándolas o explicándolas para entrar en el contexto y conocer y entender las reflexiones que con la guía del Señor podemos tener en esta noche, ¿sí? Es un libro, Apocalipsis, para indagarlo muchas veces, no quedarnos con una sola lectura, sino que ir a profundizarla, incluso con el conocimiento y la matriz de la enseñanza general que tenemos en la Biblia con otros libros, por ejemplo el de Daniel, ¿no? El de Malaquías y algunos más proféticos que juntos nos llevan a entender el futuro que el Señor nos ha declarado aquí en su palabra. Bueno, buscamos entonces Apocalipsis 12, verso 1, y leemos así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Antes de seguir la lectura, yo voy a ir poniendo a continuación una placa en la cual vamos a ir teniendo cada una, el detalle de cada una de estas figuras, las más representativas en las que podemos meditar en esta noche con este libro, ¿sí? Para antes de seguir leyendo, ¿quién es la mujer vestida de sol? ¿De quién se trata con esta gran señal? ¿Qué representa? ¿Quién es el que representa esta figura de la mujer vestida de sol? ¿Sí? Y ahí puse una imagen, ¿sí? Digamos, es algo gráfico, simplemente para tomarlo como representación gráfica, ¿sí? de estas figuras que nos llevan a meditar y a conocer estos eventos en el futuro, ¿sí? La mujer vestida del sol es Israel. Y ya vamos a ir explicando y entendiendo en cada una de estas figuras los detalles que aquí nos declara este capítulo. Entonces, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, que es Israel, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Esta figura, ¿sí?, es Satanás, es el diablo, representado en esta figura. Un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz. Satanás delante de Israel, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto es algo del pasado, algo ya que ocurrió. Verso 5, y ella dio a luz un hijo varón. Esta es otra figura. ¿Quién es este hijo varón? El Señor Jesús, que regirá con vara de hierro
a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En el verso anterior, cuando dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, es aquel acontecimiento de Mateo, capítulo 2, en donde Herodes intentó matar al Señor Jesús. ¿Sí? El dominio del diablo sobre ciertos imperios, sobre ciertas cuestiones terrenales aquí en la tierra, y obviamente que fracasó por el poder del Señor. Si vamos al capítulo 2 de Mateo, nos encontramos en aquel relato que podemos recordar que el ángel fue del Señor a José a advertirle que esto iba a ocurrir y que saliera con el niño, ¿sí?, a Egipto hasta que Herodes muriera. Si bien Satanás buscó a través de Herodes matar, ¿sí?, pararse frente a la mujer, como dice Israel, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera, fue fracasado, fue un fracaso esta artimaña de Satanás delante del poder del Señor. Vamos ahora al verso número 6. Dice, y la mujer huyó al desierto. Y este es un evento futuro, ¿sí? Es la huida de la mujer, la huida de Israel a un lugar de refugio preparado por Dios, ¿sí? Y dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. El desierto da a entender falta justamente de sustento, falta de cosas. Sin embargo, el Señor es el que los va a sustentar, quien va a sustentar a Israel en este tiempo que son 3 años y medio que durará la gran tribulación. El verso 7, después hubo una gran batalla. Este después también es del futuro, este después es en medio de la tribulación, una gran batalla en el cielo. Miguel, es el arcángel que el Señor tiene, Dios tiene, y siempre asociado él a estos asuntos con Israel, ¿sí?, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este evento en la mitad de la tribulación, ¿sí?, y en Satanás intentará su lucha aquí en el cielo contra Miguel y los ángeles, ¿sí?, fracasa también y es echado a la tierra, ya sin tener ningún acceso, ningún posible acceso, va a venir a la tierra con tal ira. Entendamos que en la gran tribulación, lo sabemos, pero vale recordarlo y reforzar el concepto, ¿sí?, que va a ocurrir cuando nosotros, los que somos de la iglesia, ya no estemos, ¿sí?, en la tierra, porque antes de eso seremos arrebatados por el Señor, ¿sí? Y son acontecimientos que ocurrirán en la tierra y que también acontecerán en torno a justamente al pueblo de Dios, en torno a Israel. Miren, este capítulo 12
prácticamente comienza con, a ver, está anexado, como bien Andrés decía, de haber escuchado la importancia de haber escuchado el capítulo 11, porque en los últimos versículos del capítulo 11 nos encontramos allí que se habla de Israel. Y el capítulo 12, el capítulo 13 y el 14 son capítulos referenciados a Israel, al pueblo, a la nación del Señor en la tierra, a la nación de donde nació el Señor y la nación que Él ama y nosotros también como creyentes, la nación santa que el Señor busca en la tierra y la nación que en un futuro tendrá el gobierno con el Señor delante de todos los pueblos. Estoy haciendo estos comentarios para no hacer una lectura de lleno y ir de a poco desmenuzando este capítulo, ¿sí? Seguimos. El verso 10, después de ese acontecimiento de lucha en el cielo, y que Satanás pierde allí y es arrojado a la tierra, dice que el 10, entonces oí una gran voz en el cielo. Juan escucha esta otra señal, y esta otra señal anticipa, es una voz de júbilo, anticipa el reinado milenial. No es que viene el reinado milenial, pero ahí pronto, sino que es una voz de gozo porque es lo que se va a venir pronto. Muestra los acontecimientos que pronto ocurrirán. Dice el verso 10, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué en el cielo este gozo? Porque ya Satanás no tiene acceso ni a acusar, ni a maniobrar en sus designios malignos, pero hay de los moradores de la tierra, dice aquí, porque ahora el tema está que Satanás estará en la tierra con toda la ira, no teniendo acceso a poder dañar a la iglesia, no teniendo acceso a poder dañar o a estar acusando, sino que justamente viene con toda su ira contra Israel. Entonces dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Miren, me pone a pensar esto. Cuando uno, de alguna manera, conoce lo que puede ocurrir, ¿sí? Uno se puede preparar, el diablo se podría preparar, podría tener sus artimañas para hacer guerra de alguna u otra manera. Sin embargo, él sabiendo que tiene poco tiempo, conociendo, porque conoce esta palabra que ponemos nosotros, conoce estos acontecimientos futuros, esto muestra el poder de Dios, el poder vencedor del Señor, el poder y su dominio eterno, que aunque Satanás sepa todo esto que va a acontecer, no tiene chances de poder darlo vuelta, de poder hacer guerra de tal manera de ganarla. El Señor ha vencido, y es tal su victoria, que hasta el Señor la deja declarada, la deja cómo va a ser el acontecimiento futuro de la derrota de Satanás. Y este gran archienemigo de Dios y del pueblo de Dios no tiene forma de ganar, sí de dañar. Lamentablemente padecemos y
Y en este tiempo, como dice Mateo 24, hay de los moradores, porque no habrá, ni hubo, ni habrá tal tribulación, tal tremendo tiempo como el que acontecerá en este tiempo de la tribulación, en donde el mundo estará bajo el dominio, ¿sí?, del mal, y en donde Israel también padecerá. Verso 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, a Israel, que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Es una referencia gráfica, una referencia que también tenemos en el Antiguo Testamento, en Salmo. El Señor nos cuida como en alas, como en sus alas de águila. Hay una referencia en Éxodo también de una escapatoria del Sinaí a través de alas de águila. El Señor tiene esta referencia. No sabemos cómo va a ser el detalle, si se quiere, político, bélico, del dominio de Satanás en los imperios, como lo ha sido en el Imperio Romano, y volverá a ser, y con el imperios en la tierra. No sabemos cómo se va a mover, digamos, bélicamente, políticamente, en detalle, no sabemos, pero sí tenemos aquí que Satanás buscará perseguir a toda costa a Israel. Dice que persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, a este lugar preparado que veíamos en el verso 6. Me perdí, ya lo encuentro. Donde, en la parte B del 14, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando en la Biblia nos encontramos en la historia de Nabucodonosor, en Daniel, los 7 tiempos, Daniel se refiere a 7 años. Aquí también, y también tenemos en Daniel capítulo 12 y capítulo 7, referencias en cuanto que estos tiempos, esta figura de tiempo son años. Tiempo es un año, y tiempos son 2 años, y la mitad de un tiempo es la mitad de un año, es decir, 3 años y medio la duración de la gran tribulación. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a ir poco a poco, en lo que nos queda, quizás en torno a 10 o 15 minutos, tratar de, con ayuda también de algunos otros pasajes, ir volviendo a mencionar estas figuras, algunos detalles y finalmente algunas breves reflexiones. Podremos sacar un montón de reflexiones de aquí, pero hoy levantaremos algunas en esta noche. Bueno, una de las figuras que mencionamos y está en pantalla es la mujer vestida del sol. Vestida del sol, con la luna en sus pies, con las estrellas en su cabeza, como una corona. La primera mención que encontramos del sol, de la luna y de las estrellas está en Génesis, capítulo 1, cuando Dios crea en la creación, menciona al sol, quien es el que señorea en el día, la luna quien señorea
en la noche. Todo esto nos habla del señorío de Israel, que hoy, y por el pecado en el mundo, y por su, a veces, en toda la historia, desobediencia, a veces porque también tiene sus momentos de obediencia, del pueblo que obedece y parte del pueblo que desobedece, está bajo un contexto de sometimiento ante los enemigos. Sin embargo, este pueblo amado por Dios es quien en el futuro tiene total, con el gobierno de Dios, total gobierno sobre todos los pueblos y todas las naciones. Este pueblo que podría decirse chiquito y débil, como uno políticamente hoy pudiera llegar a verlo, un Estados Unidos, un Italia, un China, y el que se nos ocurra mencionar, Alemania, el que fuera, en el futuro todos los pueblos van a estar bajo el poder de Dios y de Israel. Miren, si vamos a Miqueas, por favor, nos acompañamos juntos a la lectura de Miqueas, capítulo 4, verso 1. Si llegamos todos, comienzo a leer. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. La parte 2 o final del verso 2. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, de Israel. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá las naciones poderosas hasta muy lejos. La que más se nos ocurra, la más lejana, si quieren Estados Unidos, Europa, toda nación, ¿sí? Miren lo que dice la parte B del verso 3. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Yo voy a buscar rápidamente una referencia en Isaías para no equivocarme en la lectura, lo tendría que poder decir de memoria, pero no me quiero equivocar. Permiso, voy a hacerlo rápido. Isaías 9. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. No tendrán límite. En todo el mundo va a llegar el momento del señorío del Señor en el reinado milenial, posterior a la tribulación, la gran tribulación, que la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará eso. Dice Miqueas 4, que estábamos leyendo, verso 3, no alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Final del verso 4, Miqueas 4, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Verso 6, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, Israel, recogeré la descarriada y a la que afligí, a la que afligió por sus pecados, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. El señorío que Israel tendrá en un futuro. Verso 13, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce fuertes, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Capítulo 5, verso 2. Tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
Cuando vamos a Apocalipsis 12, verso 5, y ella dio a luz un hijo varón, esta figura es el Señor Jesús. Dios perfecto, pero también perfectamente en su humanidad. Esta figura nos refleja también la humanidad del Señor. La mujer es Israel, este niño es el Señor. Hemos leído Miqueas en Miqueas 5, hemos leído en Isaías, porque antes del versículo que yo mencionaba, si recuerdan aquel versículo dice, hijo nos es dado, sí, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, es el Señor Jesús, este hijo varón. Y en el Salmo 2, yo voy a buscarlo, en el Salmo 2, y también otra referencia importante es el Salmo 22, pero por el tiempo no lo vamos a leer. En el Salmo 2 tenemos esta profecía también, es un salmo con referencias proféticas en donde dice el verso 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y el verso 9 menciona justamente esta vara de hierro que se menciona en Apocalipsis. Los quebrantarás con vara de hierro. Se refiere al Señor Jesús, quien va a venir a señorear con Israel, a pastorear con vara de hierro a todas las naciones. Volvemos al capítulo 12 de Apocalipsis. Hemos mencionado a la mujer, Israel, hemos mencionado el hijo varón. Podemos mencionar una referencia más, no intento hablar de la gran tribulación porque merecería toda una reunión quizás, pero hay una referencia, ¿sí?, que también tenemos en Isaías 66, y vale aclarar, sí, que como volver a aclarar que en la gran tribulación no vamos a estar, la iglesia no va a estar en la gran tribulación, va a acontecer en la tierra, Israel por delante, y en Isaías 66 habla justamente de esta referencia de Israel. En este sentido, lo habla en Isaías 66, verso 7, como una cronología de un nacimiento, pero dado vuelta. ¿Cómo es esto? Lo normal, cronológicamente, en un nacimiento es que se tenga el parto y después sea el nacimiento, y la referencia profética que da Isaías 66:7 muestra esto al revés. ¿Qué pasó? Primero nació el Señor Jesús y después Israel va a padecer los dolores de parto. Dice 66:7 de Isaías, antes que estuvieses de parto, dio a luz. El Señor nació antes. Antes que le viniesen dolores, dio a luz, hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Quiero dar otra referencia que es el verso 10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo. Nos toca a nosotros, hermanos, esto también. Muy de lleno, de poder amarla como el Señor la ama, de llenarnos de gozo, todos los que enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. El resplandor tal va a ser de su gloria en el futuro, que nosotros nos gozaremos con el Señor y con Israel. Que nosotros nos podemos gozar en la actualidad, con los acontecimientos que el Señor tiene preparado por delante. Hemos dado alguna referencia respecto del dragón, ¿sí?, que es Satanás. Hemos dado la referencia de Mateo,
capítulo 2, en el intento de estos esfuerzos y el fracaso de Satanás, quien gobierna, quien toma ciertos poderes en el mundo, ciertos imperios, en ese entonces el Imperio Romano, y fracasó. El diablo tiene poderes, tiene un contexto de control en el mundo, tiene un contexto de control en algunas acciones, pero no tiene todos los resultados que él pretende o especula tener. El control final es del Señor. El Señor es quien nos libra, el Señor es quien va a librar a Israel, el Señor es el que tiene todo controlado, incluso no permite que Satanás vaya más allá de lo que él intenta o quisiera poder lograr. Hay 3 referencias más antes de terminar. Una es la huida de la mujer, la huida de Israel a un lugar preparado, cuando en el medio de la tribulación Satanás va a venir con toda su ira en la tierra. Sabe que después le queda poco tiempo, que va a venir luego de la gran tribulación un reinado de 1000 años en donde él va a estar atado, fuera de contexto, porque va justamente a reinar el Señor Israel ante las naciones, y va a venir con toda su ira, y va a venir a buscar al pueblo de Dios en la tierra, que es Israel, y va a venir a tratar de luchar y exterminarlo en su querer de hacerlo. Y como dice Mateo 24, hay de aquellos momentos en donde los judíos se encontrarán un momento que dice que ni siquiera tienen que salir a buscar su abrigo, si están en la azotea, bajar y buscar su abrigo, sino ir rápidamente a este lugar en donde Dios los va a sustentar. Hay comentarios, yo no voy a dar la referencia hoy, el comentario de Bain me gustó mucho, las referencias que da, pero solamente el Señor sabe los detalles políticos, los que habrán en aquel entonces, los detalles bélicos, de qué manera será, cómo serán los imperios, el reinado de Satanás en la tierra, gobernando al mundo, intentando ir por Israel. Israel correrá a este desierto. La palabra del Señor da referencias, lugares, entornos, ¿sí? Yendo al desierto. Se nos iría la hora dando los detalles de esto, pero es muy lindo poder estudiarlo también. Porque algunos comentaristas dan un posible lugar, solo el Señor lo sabe, como de lugar inaccesible bélicamente, que tendrían que atravesar desiertos, que el Señor permitiría que aquellos israelitas que salgan, el Señor los va a tener en cuidado y en sustento en estos 3 años y medio de referencia que tenemos en este futuro para la gran tribulación. Satanás intentará ahogar en esa huida, dice aquí la referencia como que su boca va a salir agua, un río. El Señor va a librar a su pueblo. De alguna manera la tierra abrirá su boca, como si fuera una apertura, terremoto, podríamos decir. Solo el Señor sabe de vuelta las referencias. Podemos dar referencias, pero solo el Señor sabe cómo será. Lo que sí es seguro que el Señor los librará. Lo que pasa es que, como dice Mateo 24, algunos correrán y algunos quedarán, y justamente irá Satanás, como dicen los últimos versos del capítulo 12, que lleno de ira por ese otro intento más contra Israel, con esa parte de Israel que va
a ser refugiada, otra queda, otro remanente, e irá por ellos. En el capítulo 11 que el hermano Marcos tuvo la meditación, hay dos testigos de los cuales Malaquías hace referencia de que uno de ellos sería Elías, y estos testigos que en el momento de la gran tribulación darán testimonio del Señor. Algunos judíos, muchos judíos creerán, muchos judíos tomarán este testimonio y serán aquellos que lucharán, son aquellos que hasta entregarán sus vidas, como dice el verso 11, menospreciando sus vidas hasta la muerte, por el Señor, por este testimonio, por no dar lugar a obedecer a Satanás, sino con su obediencia a Dios, serán muertos. El Señor conformará con aquellos, este remanente, su pueblo, el núcleo de este pueblo que gobernará en el milenio con el Señor ante todos los pueblos. Bueno, es un capítulo lindo que tiene muchas referencias. Nos llevaría mucho más tiempo, ya llevamos más o menos más de 30 minutos, vamos a ir redondeando, ¿sí? Es interesante que podamos leerlo cada uno de nosotros, e ir interpretando y anexándolo a estos capítulos que van seguidos, al 13, al 14, y también con algunas referencias del 11 que se anexan con este capítulo 12 y con estos acontecimientos para Israel en el futuro. Solamente quiero dejar o concluir con 3 textos y unas breves reflexiones que podemos también sumar y complementarnos en este capítulo. Una de ellas la conocemos y es Efesios 6. En Efesios 6, 12 dice, hermanos, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, ¿sí? Y no tenemos que dejar de perder de vista esto, que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino justamente con estas huestes de maldad que Satanás utiliza y hace fluir en su maldad en este mundo. El Señor nos guíe a estar atentos en ese sentido. La otra referencia que me gustaría dar es una que está en Oseas, capítulo 1, verso 10. Yo se las menciono, pueden tomar nota, que el que pueda, Oseas 1:10. Y me ponía a pensar en ese versículo, en lo siguiente, y un poco con otros pasajes también. Siempre me ha quedado esa referencia del camino angosto y el camino ancho. El camino ancho que lleva a la perdición, el camino angosto que lleva a la salvación. Y me daba la sensación siempre, o nos da la sensación, o nos queda un gráfico como que es acotado, está enmarcado el camino angosto de salvación, como que es acotado, como que pareciera que, podría decirse, permítanme, seremos pocos. Y nada que ver. En varios pasajes de Apocalipsis habla de millones, pero me encanta el de Oseas 1:10, nos encanta a todos, pues, la palabra del Señor, pero en Oseas 1:10 se dice que como la arena del mar. ¿Cómo es la arena del mar? No se puede ni medir, ni se puede contar. Esa es la imagen que nos debemos quedar, debemos tener, que seremos muchos delante del Señor, salvos, obedientes a Él, a Dios. Que Israel es un pueblo grande, que el Señor en este remanente de salvación dispone, que será tal que es como la arena del mar, no se puede medir ni se puede contar.
en el cielo seremos muchos delante del Señor. Y la otra referencia es Romanos 9, que la podemos leer, no va a dar el tiempo ahora porque encima es largo el capítulo, y se menciona justamente estas referencias de Oseas, referente al pueblo de Israel, pero también da una referencia a nosotros, los gentiles, los que no judíos, que hemos creído en el Señor Jesús y en su salvación. Y como decía Isaías, que podamos ser agradecidos, que podamos tener alegría y gozo, porque nos vamos a deleitar incluso con el resplandor de la gloria del Señor primeramente y de la gloria futura de Israel, a pesar de todas sus dolencias, a pesar de todo esta aflicción también por su desobediencia, pero es el pueblo que Dios eligió en la tierra para reinar, es el pueblo y nación que el Señor eligió en la tierra de donde nacer. Es el pueblo de Dios en la tierra, y podemos agradecer que también en este plan magnífico de Dios, de la salvación, estamos nosotros, los gentiles, aquellos que no somos judíos, pero que hemos creído en el Señor Jesús, en su persona, en su deidad, en Dios y la salvación a través del Señor Jesús. El Señor bendiga su palabra en esta noche, nos guíe a poder seguir meditando en Apocalipsis. Es un libro para leer y releer y sentarse con la guía de otros hermanos que lo han estudiado profundamente para ser guiados cada uno de nosotros delante de la palabra del Señor y ser plenos de esta esperanza futura que disponemos y tenemos en Él. Amén.